La realidad a veces supera la ficción y hoy estamos en graves problemas legales por parte de Hoyoverse y de Genshin Impact. Lo que a veces podría ser una metáfora dentro del juego de una lucha de poderes entre unos y otros de los que gobiernan el mundo de Teyvat, hoy se acaba de traspasar a la realidad. Y sabéis que abiertamente Estados Unidos a día de hoy está en un conflicto por el dominio, digamos, de la comunicación y el capital mundial. Y TikTok es una de las grandes noticias, ya que tienen como fecha límite hasta el 19 de enero. Y si no son vendidos a una empresa estadounidense, dejarán o estarán obligados a dejar de dar servicio. Sí, señores, TikTok puede que cierre. Pero es que además MrBeast, si conocéis YouTube y MrBeast, propuso, entre broma y broma, pero no es broma, jaja, comprar TikTok. Esta vez Hoyoverse ha sufrido también daños colaterales, digamos, de estas actitudes de Estados Unidos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. Ya sabéis, esto rápido, voy a hacer la intro muy rápida para contaros qué ha pasado realmente. Y es grave, hay una multa millonaria de hecho y un comunicado de Hoyoverse y posibles cambios, yo creo, en lo que es el pity, como en su momento Tectone hizo él solo, que pusiera la senda divina en el banner de armas por la mala publicidad que se llevó Genshin, por lo que se gastó Tectone en el Homa, un acto que fue un antes y un después en Genshin Impact. Esta vez creo que va a ser mucho más sonado y tendrá mucha más repercusión. Así como decía, dar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, gracias por todo el apoyo al canal y recordar que participáis por una bendición lunar una vez al día, solo haciendo todo esto que no os cuesta nada y apoya mucho el vídeo. Así que like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo, que aproveche si estáis comiendo, bienvenidos invitados a los directos y vamos a comentar esto que acaba de pasar, que es muy grave. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, el organismo que regula, pues que sea básicamente un mercado limpio. Y vamos a matizar, vamos a ser honestos. Siempre un país y su organismo de regulación considera limpio algo cuando ese algo conviene y beneficia al país. Hay intereses en el mundo, como todos sabemos. Yo, sabéis que no tengo ningún tipo aquí en plataformas y demás de alineación política, ni mucho menos. Nunca os he comentado ni qué opino, ni qué pienso, ni nada de eso. Y en este caso, con la noticia, pues pasa un poco el contexto que os he dicho en la intro. Es decir, Estados Unidos básicamente está haciendo ciertas campañas para mermar como puede, digamos, que toda la popularidad y todos los acuerdos de comercio y todo el poder, que esto es más importante, que pudiera ejercer China en el mundo. Creo que también dentro de lo que cabe lo podéis entender y como expliqué en muchos vídeos anteriores, hay una pequeña metáfora muy camuflada y sutil dentro de Genshin Impact relacionada con esto, con la lucha de poderes mundial. ¿Qué ha ocurrido concretamente con esto? Pues básicamente que la Cámara de Comercio de Estados Unidos, lo voy a explicar en Razor, ¿vale? Atentos, porque esto es mucho texto de parte del comunicado oficial de Estados Unidos y con muchísima nomenclatura formal y también mucha... Básicamente que no lo vais a entender. Entonces, en facilito, dice que han detectado que Hoyoverse ha tenido faltas de transparencia, ha tenido muchísimas tácticas y técnicas de manipulación sobre la gente, muchísimo, digamos, mucha psicología aplicada al consumidor final para poder, en este caso, monetizar. Normal, es un juego que quiere monetizar y es un gacha, lo sabíamos desde antes, y sobre todo que tiene falta de transparencia, como he dicho antes, en cómo comunica a los usuarios finales la forma de obtención de las recompensas del juego. Resumen, que hay muchos niños que gastan tarjetón, que no mucha gente conoce realmente cómo funciona el Pity. Dejadme en los comentarios si alguna vez tuvisteis un problema real con el Pity o no supisteis cómo funciona. Hay una pestaña con mucho texto que todos podemos acceder a ella y leerlo, pero también es cierto que puede haber debate en que es una cosa que se podría ver algo compleja y esto también puede dar lugar a que haya gente que no tenga muchas neuronas o las tenga y no las entrene, las tenga atrofiadas y que pueda tener, digamos, prácticas negativas o abusivas con el juego. Y básicamente la Comisión Federal de Comercio ha multado a Hoyoverse con $20 millones.
Pensar vosotros en vuestra casa mientras veis este vídeo, ¿qué haríais en vuestra vida con 20 millones de dólares? Pues bien, en este caso también seguramente lo primero que habéis pensado ya no solo es lo que haríais vosotros, sino lo irrisorio posiblemente que sea para Hoyoverse. Es decir, no es algo que vaya a cambiar para nada a Hoyoverse su manera de ganar dinero, ni se van a arruinar, ni mucho menos. Con Mabuika seguramente han generado pues unos 300 millones, 400 millones, una cosa así, juntando todos los dispositivos donde está Genshin Impact. Y realmente esto tiene pinta más que de una pequeña multa o un fee, digamos, un impuesto, un tax. Los que me veis de Venezuela, una vacuna de las que hacen también a veces las bandas organizadas, como diciendo, bueno, ha ganado mucho, eres un juego muy popular y somos Estados Unidos, tenemos poder en el mundo. Te voy a dar un aviso, un toque de atención. Y Hoyoverse ha contestado. Damas y caballeros, hay un comunicado oficial de Hoyoverse respecto a esto y dice lo siguiente: Singapur, 18 de enero de 2025. Singapur, contexto, es el Andorra de Asia. Es un país muy avanzado, para quien no lo sepa, tecnológicamente, donde se pagan muy pocos impuestos y la mayoría de empresas multimillonarias que quieren, digamos, reducir su tasa de impuestos o emplazarse en un país que realmente no les controle o les obliga a pagar una burrada que no les permita crecer o reinvertir su capital, se van a Singapur. Pues bien, Cognosphere, es decir, la empresa matriz, distribuidora y sobre todo la pasarela principal de pagos de Hoyoverse y de MiHoYo, que en China se sigue llamando MiHoYo. Tu joyo, el que se expande, el que se expande. El distribuidor oficial de Genshin Impact ha llegado a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio. Esto estará por aquí porque además Keitaro lo ha compartido en un tuit. Gracias, Keitaro, porque en Twitter Keitaro siempre está al día con todo. Ha llegado a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para fortalecer y aumentar la transparencia en torno a nuestras prácticas de consentimiento parental y monedas virtuales. A continuación se incluye una declaración de Cognosphere. Los juegos y programas de animación son bien recibidos por el público global y los jugadores de distintas edades. Genshin es un popular juego gratuito de estilo anime diseñado para adolescentes, mayores y adultos. Si bien creemos que muchas de las acusaciones de la FTC, la Comisión Federal de Mercado, son inexactas, aceptamos este acuerdo porque valoramos la confianza de nuestra comunidad y compartimos un compromiso con la transparencia para nuestros jugadores. Según el acuerdo, introduciremos nuevas protecciones de edad, cuidado con esto, y consentimiento de los padres para niños y adolescentes jóvenes y aumentaremos nuestra divulgación en el juego sobre monedas virtuales y recompensas para jugadores de Estados Unidos en los próximos meses. Ya está, este es el comunicado. Matices y opiniones por parte de aquí el señor de la pantalla, el creador que siempre pues suele dar su opinión y comentaros un poco cómo va la cosa. Siendo totalmente imparcial y transparente, el mensaje es muy neutro y creo que se han reunido durante mucho tiempo para decir cuál es el mejor mensaje que podríamos dar para que nosotros como Hoyoverse no entremos otra vez en otra polémica y otra vez nos funen, porque recordemos que la mayoría de la anterior funa por el tema de los colores de piel de los personajes de Natlan, bastante absurda yo creo, y creo que vosotros también, los que realmente tendríais que haber opinado, que es la gente de Latinoamérica principalmente, pues han dado el mensaje más limpio, neutro y puro posible para que no se monte una y que se vea también una especie de cordialidad en este conflicto, digamos, de, como dije, pues la publicidad, las redes, la atención y la retención que principalmente estaban teniendo los videojuegos y las redes sociales, entre ellos TikTok y Genshin Impact a nivel mundial y global, digamos, en este, como he dicho, conflicto entre Estados Unidos y China. Por otro lado, Estados Unidos está haciendo lo que os he dicho, poner su poder por encima y dar un toque de atención a, en este caso, Genshin, ya que popularmente se conoce como un juego chino, a pesar de que ahora mismo su sede principal se encuentre en Singapur, que es otro país de Asia. Por último, ¿cómo va a afectar esto a los jugadores de Genshin? Va a haber cambios. Van a poner un mensaje muy grande que diga el PT es en la 90 y puedes perder el 50-50. Con lo cual son 180 deseos. Pues es posible. ¿Van a cambiar el PT de alguna forma para hacerlo incluso más amigable para la gente en pos de dar alguna buena noticia? Lo dudo, porque Hoyoverse sí que puso una senda divina cuando pasó lo de Tectone con el banner de armas, pero porque se dieron cuenta que de verdad estaban siendo abusivos. En este caso no es un toque de atención por ser abusivos, es un toque de atención por la falta de transparencia y control parental. Con lo cual posiblemente te pongan 85 avisos en grande de que tienes que ser mayor de edad para gastar dinero, de que si eres menor de edad no gastes dinero y que avisa a tus padres, y seguramente te pondrán en grande que tienes que tener 90 tiros y que una vez puedes perder el 50-50, con lo cual realmente
te aseguras un personaje técnicamente como muy tarde a los 180 tiros. Es posible que estos sean los cambios que se agregan al juego, pero dejadme en los comentarios qué creéis vosotros que puede afectar de esta forma a Genshin y qué van a cambiar en Genshin. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. ¿Qué os ha parecido esto? Es un poco una locura así de repente, la verdad. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.